libro de Mateo. Let's go to the book of Matthew. Vamos al capítulo número 26. Let's go to chapter number 26. Mateo 26, 41. Matthew 26, 41. Vamos a levantar esa Biblia primero y diga, esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Un hijo o una hija de Dios. Las bendiciones escritas en ella son mías. Yo viviré mi vida. De acuerdo a como la palabra de Dios me manda. Yo soy un cristiano victorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Mateo 26, 41. Matthew 26, 41. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tomen sus asientos. You may be seated. La palabra tentación tiene un significado distinto para cada persona. The word temptation has a different meaning for each person. Algunos tienen problemas en controlar sus lenguas. Many have problems controlling their tongue. Otros tienen problemas en usar drogas o consumir alcohol. Others have problems using drugs or consuming alcohol. Muchos luchan una guerra secreta con sus apetitos sexuales. Many have a secret fight with their sexual desire. No importa lo que usted esté pasando. It doesn't matter what you are going through. Sepa que no está solo. Know that you're not alone. El mundo está lleno de dificultades. The world is full of difficulty. Y usted no es la única persona que está pasando por problemas. You're not the only person that are going through problems. Pero tenemos que tomar las decisiones correctas. But we have to take the correct decision. La tentación ha sido definida como la atracción a cometer un acto inmoral. The temptation has been defined as the attraction to commit an immoral act. Eso trae tensión nerviosa a las personas. That brings nervous sensation to the people. Estamos decidiendo entre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. We are deciding between what we have to do and what we should not do. Hay una guerra dentro de nosotros. There is a battle inside of us. La raíz de este conflicto se llama pecado. The root of this conflict is called sin. Por naturaleza, todos hemos nacido pecadores y estamos separados de Dios. By nature, we all have been born sinners and we are separated from God. En este mundo, in this world, queremos vivir como deseamos. We want to live the way we desire.
En lugar de vivir como Dios nos manda, instead of living the way God asks us to do, la única solución para todas estas cosas es la relación con nuestro Señor Jesucristo. The only solution to all of these things is our relationship with our Lord Jesus Christ. En el libro de los Romanos, in the book of Romans, Romanos 6:23, Romans 6:23. Romanos 6:23, Romans 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está claro que tenemos que ir a Cristo Jesús, and there is very clear that we have to go to Christ Jesus. El enemigo traerá todo tipo de cosas en contra de los hijos de Dios. The enemy will bring all kinds of sins against the children of God, para hacerlos caer, to bring them down. Pero Él ya no tiene poder sobre nosotros, but He does not have His power over us. Podemos rechazarlo, we can reject Him. Somos libres para decir no a cualquier cosa. We are free to be able to say no to anything. Tenemos una vida nueva y un espíritu nuevo. We have a new life and a new spirit. En 2 de Corintios, 2 Corinthians, capítulo 5. 2 Corinthians 5:17, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El creyente se convierte en una persona nueva. The believer becomes a new person. El Espíritu Santo nos ayuda contra todo tipo de pecado que venga contra nosotros. The Holy Spirit will help us against all kinds of sins that may come against us. Tenemos que tener nuestras mentes abiertas a lo que Dios quiere. We need to have our open mind to what God wants. Aún así, la atracción hacia el pecado a veces puede ser demasiado fuerte. Even then, the attraction towards sin many times will be very strong. Es importante entender nuestros deseos naturales. It's very important to know our natural desires. Muchos culpan a otra persona. Many blame somebody else. Se les hace difícil admitir que el problema está entre nosotros. It makes it difficult for them that the problem is inside us. Muchos dicen, oh, el diablo me engañó. Many say, oh, the devil deceived me. Satanás no nos puede obligar a hacer nada.
Satan cannot obligate us to do anything. Él ataca la mente para que los hijos de Dios caigan. He attacked the mind for the children of God to fall. Él busca nuestros puntos débiles y los ataca para hacernos caer. He seeks for our weak point and attack them for us to fall down. Miren, Primera de Pedro, look, 1 Peter. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Peter 5, 8. Una advertencia, a warning. Primera de Pedro 5, 8. 1 Peter 5, 8. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Solamente los que creen en Cristo recibirán la ayuda de Dios. Only those that believe in Christ will receive the help from God. Es un privilegio ser hijos de Dios. It's a privilege to be children of God. El diablo, como león rugiente, sigue amenazando a los hijos de Dios. The devil, as a roaring lion, continues threatening the children of God. Para destruirlo, to destroy them. Sobre todo, por medio de los sufrimientos y pecados, especially through the sufferings and sin. Cada cual es responsable de sus propias faltas. Everyone is responsible of their own fault. Siempre que somos tentados, tenemos la opción de decir sí o no. Always when we are tempted, we have the option to say yes or no. La decisión es de nosotros. The decision is ours. Dios nos ha amado desde un principio y merecemos su perdón. God has loved us since the beginning, and we deserve His forgiveness. Si reconocemos nuestra falta, if we recognize our fault, si se lo confesamos, if we confess it to Him, si le pedimos perdón, if we ask for forgiveness. El amor de Dios es incondicional y eterno. The love of God is unconditional and eternal. Él nos perdona. He forgives us. No deje que Satanás trate de sacar a la luz sus problemas. Don't let the Satan to bring to the life your problems. Rechace cualquier cosa que el enemigo trate de poner en usted. Reject anything that the enemy try to put on you. Repréndalo en el nombre de Jesucristo. Rebuke him in the name of Jesus Christ. Ustedes tienen el poder de Dios. You have the power of God para rechazar todas las cosas. To reject all sin. Y que no deje que el enemigo trabaje en su mente. Don't let the enemy work on your mind. El amor de Dios es la razón por la cual Jesucristo murió por nuestros pecados. The love of God is the reason why Jesus Christ died for our sin. La muerte de Jesucristo fue el pago de nuestros pecados. The death of Christ is the payment for our sins.
manera que recibimos el perdón es reconociendo nuestras faltas. The way we receive the forgiveness is recognizing our fault. Y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que entre a nuestras vidas y nos limpie de todas nuestras faltas. And ask our Lord Jesus Christ to enter into our life and clean all our faults. No importa cuál sea, it doesn't matter what it is. Para Dios nada es imposible. For God, nothing is impossible. Recibimos perdón, we receive forgiveness, recordando que la tentación, el pecado, la falta van a estar con nosotros por siempre. Remembering that the temptations, the sins and faults will be with us forever. Mientras estemos en este mundo, as long as we are in this world. Pero gracias a Dios por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. But thanks God for His Son, Jesus Christ. Así que mis hermanos y hermanas, so my brothers and sisters, si están en Cristo Jesús, ya ustedes han sido perdonados. If you are in Christ Jesus, you all have been forgiven. El amor de Dios, the love of God. Siempre vamos a estar peleando. We were always going to be fighting. Porque el enemigo se quiere llevar a los hijos de Dios para un infierno. Because the enemy wants to take the children of God to hell. Pero tenemos a Cristo Jesús. But we have Christ Jesus. Mientras estemos en este mundo, vamos a estar peleando. As long as we're in this world, we're going to be fighting. Una última lectura, one last reading, en el libro de los Romanos, in the book of Romans, capítulo 8, verso 1 y 2, the book of Romans 8, Romans 8, verse 1 and 2, Romanos 8, verso 1 y 2. Romanos 8, verso 1 y 2. Romans 8, verse 1 and 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que los hijos de Dios tienen victoria. So the children of God have victory. Vamos a ponernos de pie, let us stand. Si hay algo que le tiene que dar al Señor, déselo ahora. If there's something you have to give to the Lord, give it now. Let us pray. Padre, gracias por este día. Lord, thank you for this day. Gracias por tus bendiciones. Thank you for your blessing. Gracias por venir a nuestras vidas. Thank you for coming into our life. Señor Jesús, ven a nuestros corazones. Lord Jesus, come into our heart. Perdona nuestros pecados y faltas. Forgive our sins and faults. Toma control de nuestras vidas. Take control of our life. Tú eres nuestro Salvador. You are our Savior. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Thank you, Father, for our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.